en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, toda la
Buenos días, tengan todos. Agradecemos esta mañana por esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Pues damos las gracias a Dios por ello. Quiero compartir con ustedes, hace 2 semanas que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, hablé acerca del perdón. Y la verdad es que el perdón es algo fundamental para nosotros tener buenas relaciones, pero también está lo contrario al perdón. Lo contrario al perdón es el rencor, es la amargura, es la falta de misericordia, y la verdad es que de alguna u otra manera todos lidiamos con eso, todos hemos lidiado con eso, a veces a nivel familiar, a veces a veces en nuestros matrimonios también pasa esto, a veces inclusive en el trabajo, o de repente con alguna persona con la que has tenido alguna diferencia, algún conflicto, y llega un momento en que te cruzas con esa persona y tú intentas esquivarlo porque sabes que tienes algún asunto pendiente. Entonces esa es la situación, la situación del tema que hoy quiero compartir con ustedes acerca de el perdón. Y definitivamente el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino donde abunda el perdón en todas direcciones, en todas direcciones. Nosotros hiciéramos, digamos, un ranking de las palabras que menos usamos en el año, pues yo decía en alguna ocasión que son las palabras gracias y la otra es perdón, o sea, nos cuesta trabajo pronunciarla. Sin embargo, vamos a ir a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, yo quisiera que leyéramos este pasaje con atención, porque para tener una vida sana necesitamos tener relaciones sanas. Por ello, a veces pasa que cuando uno aparentemente lo tiene todo, o no tendría ninguna necesidad de tener que quejarse o tener una vida feliz, muchas veces, sin embargo, hay algo que nos quita la felicidad, porque nuestra vida está llena de problemas relacionales. Nuestra vida está llena de problemas, a veces con alguien que no nos hablamos, con alguien con el que tenemos algún resentimiento, o con alguien que tenemos algo contra él, y esto pues va llenando nuestro corazón de amargura. Pero por eso vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué solución nos presenta la palabra de Dios? ¿Qué solución nos presenta? Y vamos a tratar de entender y de comprender este tema acerca del rencor, de la amargura, porque seguramente alguien podrá decir, pues yo no tengo, yo por ahí tengo un rencorcillo, yo por ahí tengo algo, o yo soy una persona un poco iracunda, a mí la verdad es que yo no me dejo, el que me la hace me la paga. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. Ahí la Biblia, como ustedes saben, el libro de Apocalipsis se llama la revelación. La revelación quiere decir así como algo oculto. Si nosotros nunca hubiéramos visto qué hay detrás de esta cortina, pues nos imaginaríamos muchas cosas. Y bueno, con respecto al futuro, con respecto a después de la muerte, con respecto a qué pasa el fin de la humanidad, de los tiempos, eso es lo que trata el libro de Apocalipsis. Entonces, para no imaginarnos cosas, la palabra de Dios lo que hace es recorrer el velo de lo que va a suceder. Y dice ahí la Escritura en Apocalipsis 8, 10 y 11, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas,
porque se hicieron amargas. Esta es una imagen de lo que va a estar sucediendo en la tierra en los últimos días. Dice aquí que cayó del cielo una gran estrella. Una gran estrella significa algo que viene a la tierra y que cae, dice ahí, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y esa estrella, fíjese, su nombre es Ajenjo. Ahora, si nosotros entendemos que el ajenjo es una hortaliza, es una hierba cuya característica principal es que es muy amarga. El apóstol Juan, que escribe este libro, cuando fue encarcelado en la isla de Patmos, él está viendo lo que sucede en el último tiempo, y entonces dice que ve caer una estrella y la tercera parte de las aguas. Cuando la Biblia habla de ríos, de mares, pues no está hablando en un sentido simbólico y se está refiriendo a las personas. Es decir, la tercera parte de las personas de esta humanidad va a ser contaminada por esta estrella, y dice que muchos de esos hombres van a morir a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y esto nos habla precisamente de la amargura, del rencor. Y hoy quiero hablarte precisamente algo acerca de ello para ir entendiendo, porque la amargura es uno de los pecados que nos habla la Biblia que más van a estar contaminando a la gente en los últimos tiempos, y es un pecado raíz. Y la verdad es que de alguna o de otra manera todo ser humano que estamos aquí en la tierra, de alguna manera nos hemos enfrentado con eso, con algún rencor, alguna amargura, algún resentimiento, y en un sentido todos lo tenemos. A veces lo tenemos en un nivel bajo, otros en un nivel medio, otros en un nivel alto. Algunas personas hemos sido limpiados cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, pues eso es lo que nosotros tenemos que vencer, el pecado de amargura. Pero siempre, cuando vivimos en este mundo, siempre vamos a tener la tentación a amargarnos, y tendremos esas dos posibilidades siempre. Tenemos la posibilidad de perdonar, la decisión de perdonar, pero también tenemos la posibilidad o la decisión de guardar el rencor, de que ese rencor quede en nuestros corazones. Entonces te decía que el pecado de amargura es un pecado de raíz, pero es un pecado que va corrompiendo, corrompe el alma, corrompe al ser humano. Y este pecado ha destruido al ser humano, ha destruido a familias enteras, ha provocado guerras, ha provocado distanciamientos familiares, inclusive asesinatos entre familiares, ha provocado también que naciones se peleen el uno al otro, el una a la otra. Simplemente tú ves cómo está el día de hoy. Hay países, yo no sé si tú has escuchado del conflicto judío-palestino, o los palestinos contra los judíos. ¿Qué pasó ahí? Resulta que en el año de 1948, cuando la ONU hace que otra vez Israel sea una nación, bueno, ahí habitaban los palestinos, y los palestinos habitaban en una parte de la tierra, y cuando llegan los judíos empiezan ellos a tener que recorrerse y a dejar sus tierras. Y entonces, ¿qué pasa? Eso genera un conflicto que hasta la fecha no se resuelve. Y entonces hay una sola calle que ya los palestinos tienen que usar pasaportes para pasar de este lado, tienen que usar visas, y eso les ha generado un gran conflicto y muertes. Y entonces vienen y avientan rocas, y ellos avientan gases lacrimógenos, y se están peleando continuamente. Hay guerras. En la historia universal hay naciones que siempre han estado en conflictos, en guerras, precisamente provocadas no por otra cosa, sino por el odio, el rencor. El pecado de amargura destruye en particular, y ha sido familias, pueblos, naciones, han sido situaciones difíciles. Entonces,
es un pecado raíz. ¿Qué quiere decir un pecado raíz? Un pecado raíz quiere decir que, así como el ejemplo de una plantita, nosotros vemos solamente las hojas, vemos las flores, pero el fruto está abajo, está oculto, el fruto está abajo de la tierra, y eso es lo que bíblicamente se le llama pecados internos. Hay pecados externos y hay pecados internos, bíblicamente hablando. Los pecados externos son los que podemos ver, o sea, los que se ven. Una persona que tiene un problema de alcoholismo, pues se le ve cuando el fin de semana, cuando en una situación ya no puede controlar y se pasa una semana o 2 semanas tomando porque no se le puede controlar, ya está de alguna manera esclavizado a esa situación. Y ese es un pecado externo. Otro pecado externo podría ser pues las malas palabras, esa manera de ser, la vanidad, etcétera. Se ven, son pecados que sobresalen. Pero la amargura es un pecado interno porque está dentro del corazón. Y ¿cómo te das cuenta que una persona tiene? Bueno, cuando empiezas a tratar con la persona. Ahora, este pecado interno, este pecado raíz, sostiene a otros pecados. Por ejemplo, la amargura es el pecado que sostiene al homicidio. La amargura es el pecado que sostiene a los enojos, a la malicia, a los odios y a los rencores. Y entonces, así como es la soberbia, es la madre de la vanidad, del orgullo y de la exaltación. La codicia es otro pecado que lleva a la avaricia y lleva a pecados de inmoralidad o del robo. Bueno, así también la amargura tiene muchas formas de expresarse. Por ejemplo, vamos a ir a un pasaje que el apóstol Pablo escribe a los Efesios 4:31. Fíjense ustedes, ahí viene cuál es la manera de expresarse de la amargura. Es un pecado que está en el corazón, pero van a haber cosas que van a salir y lo van a hacer evidente. Entonces dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Ahí está el pecado raíz. Pero después vienen, digamos, como las hojas y las flores. Enojo. Ese sería el primer paso. Luego el enojo va a dar lugar a la ira. Y cuando dice voces, bueno, esta es una versión actualizada, pero lo que voces es gritería. Y después de la gritería viene la maledicencia. Y después de ahí viene toda malicia. Entonces imagínense ustedes o fíjense ustedes cómo la amargura es un pecado que está dentro del corazón, es un pecado raíz, pero va a dar a luz a los enojos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a la gritería, a la maledicencia. Entonces, a veces nosotros nos podemos encontrar lidiando con esta problemática como pues queriendo cortar, ¿verdad? Si soy una persona que soy constantemente dada a los enojos, a la ira, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, cuando tengo problemas con otra persona, quiero controlar la ira y puedo ir a un grupo de autoayuda donde me ayuden a sacar mi ira. Pero cuando yo estoy tratando con eso, es como si solamente estuviera cortando las ramas. Es como si solamente estuviera cortando las ramas, las hojas. ¿Y qué pasa si tú agarras un árbol y lo ves que el árbol está lleno de plaga, está lleno de gusanos? Entonces tú vas y cortas las hojas, cortas las ramas, cortas las flores o el fruto, porque dices está mal, está contaminado. Pero si tú dejas viva la raíz, ese árbol dentro de 1 año, año y medio, 2 años, vuelve a estar otra vez y más floreciente, más frondoso. ¿Por qué? Porque la raíz sigue viva. Entonces la manera en que nosotros a veces tratamos con los problemas de este tipo, bueno, es que dices, es que yo soy muy gritón, yo grito mucho, yo me descontrolo, soy muy iracundo y no sé qué me pasa, soy de mecha corta, ya no me puedo controlar. Y entonces quiero tratar con eso, pero si no trato con lo que es, con la raíz,
Se vuelve algo cíclico, algo que no entiendo por qué me pasa a mí y vuelvo a caer y no me puedo aguantar y solamente son unos días y me volví a airar injustificadamente. Y lo peor es de esto, pues que con esta actitud estamos dañando a las personas que nos rodean, generalmente es la familia. Porque en nuestro trabajo nos controlamos. Si yo cometo algo indebido, pues a lo mejor voy a tener problemas, una sanción o inclusive puedo perder el empleo. Pero en mi casa, pues se tienen que aguantar y entonces es mi esposa o son mis hijos los que padecen. Y cuando hablamos de esto en términos bajo, medio y alto, bueno, hay personas que se pueden enojar hasta en la mañana porque la mosca voló o porque no voló, como dicen. Son a veces enojos injustificados y obviamente es algo que nos va creando problemas y nos va creando relaciones interpersonales pues difíciles. Entonces decíamos que la amargura es un pecado raíz y que también nos lleva a otro tipo de cosas. A otro tipo de cosas. Entonces la palabra de Dios nos enseña cómo tratarlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la amargura entonces? Es esa sensación de descontento con uno mismo y con las circunstancias, y viene a nuestra vida muchas veces por la frustración. O sea, cuando alguien hace algo que yo no quiero, o que alguien hace algo y que no es recíproco con lo que yo he hecho, o que interpreto un ataque como algo negativo, entonces empieza a haber un enojo en mí, algo que produce dentro de mí un malestar que podríamos llamar la amargura, y eso me amarga. Y entonces la amargura conduce al enojo, a la ira, y es ese pecado que les explicaba, son de los llamados pecados internos. Ahora, es un pecado raíz, pero también es algo múltiple. De ahí se generan otros. Ya veíamos ahí que se genera el odio, la malicia, la venganza, el rencor, la violencia. Todas estas cosas son fruto de la amargura. Fue un fruto de la amargura. Ahora, de alguna manera yo quisiera que si algunos de nosotros podemos ver con toda sinceridad que hay algo, ¿verdad?, en nuestra vida de esto, bueno, la solución no es cortar las ramas, como yo decía. La solución es como dijo Juan el Bautista, o sea, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Tiene que cortarse de raíz. Tiene que cortarse de raíz. Ahora, así es la palabra de Dios, es como un hacha, una espada de doble filo, que a veces viene y de repente uno dice, bueno, esto es para mí. ¿Qué significa que tiene doble filo? O sea, significa que es una palabra que te llena, que te habla, que es como si te conociera y realmente te conoce porque es Dios. Entonces, esa es la amargura. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que haya problemas interpersonales, que llevemos las cosas en paz, que tengamos paz en nuestra vida, que tengamos paz con nuestras familias, y por eso Él quiere sanarnos, Él quiere bendecirnos, y precisamente Él no quiere que sucedan más circunstancias en nuestra vida. O sea, a veces una persona llega a decir, bueno, es que esto ya es lo normal. Es lo normal, mi familia ha sido así, mis parientes han sido así, entonces esto ya es lo normal que yo vivo en mi familia, pero no es lo normal. Lo normal es que vivamos una vida en paz. Lo normal es que vivamos una vida agradable delante de Dios y agradable también para la gente, que sea agradable también para estar con la familia. Fíjese, la palabra de Dios en Proverbios dice que la amargura es así, dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que en casa espaciosa donde hay odios. O sea que es mejor tener un cuartito pequeño o vivir en la azotea de una casa, pero donde haya paz, donde haya armonía, donde haya amor, donde haya comunicación, a vivir en una casa espaciosa donde haya odios y rencores. Ahí
es terrible, dice, no se disfruta. Otro pasaje dice que es mejor comer legumbres que buey engordado donde hay odios. O sea, imagínate que en la casa tienes unos cortes, ¿verdad? Unos cortes de carne exquisitos ahí, gruesos, y está comiendo la persona, pero nadie se habla. Nadie se dirige la palabra, todo es con resentimiento, con malicia, con rencor. Ahí está la comida, si quieres come, y nadie se habla, no se llevan, no se transmiten ni siquiera una mirada. Todo es a lo mejor a través de señas, o a lo mejor solamente de algunos sonidos, y no se disfruta esa comida. Dice que es mucho mejor comer legumbres, o sea, lechuga, jitomates, algo muy sencillo. Es mejor comer eso que buey engordado donde hay odios. Y también la Biblia dice que el que odia disimula con sus labios, pero por dentro está maquinando. O sea, una persona te puede saludar amablemente, esa persona, pero por dentro puede estar maquinando. Entonces hay cosas ahí que hay que analizar. Por esto yo te decía que esta amargura es algo que nosotros siempre tenemos, por así decirlo, la decisión. Por un lado, siempre estará la decisión de perdonar. Cuando alguien nos hace algo, perdonar, pasar por alto. Pero también tenemos la decisión de decir, bueno, este me la va a pagar, y voy a guardar algo en mi corazón contra él, y entonces se genera ese rencor, se genera esa amargura. Yo te decía que todo ser humano, mientras no tengamos ese encuentro con Dios, todo ser humano lo tenemos en mayor o menor escala, pero lo tenemos, de ahí venimos. Y esto pasa mucho en los matrimonios, los recién casados, ¿verdad? Están los recién casados, es algo muy, muy bonito, un sueño, una ilusión, todo miel, todo amor y todo muy lindo. Pero después, si esas personas no tienen a Cristo, no se han rendido a Cristo en su vida, cada quien está buscando lo suyo. Cuando llegan a la casa, entonces de repente el varón, el hombre, se va a jugar fútbol con los amigos, como siempre lo ha hecho. Y la mujer no le parece. ¿Por qué? Porque le dice, oye, ¿dónde andas? Ahora tienes que estar conmigo. Y él dice, no, yo soy libre, a mí no me digas eso. Y entonces, ¿qué pasa? Yo llego cuando me dé la gana y aviso cuando me dé la gana. ¿Y qué pasa? Se acabó ese amor, se acabó esa luna de miel, y entonces empiezan los pleitos. Y así vienen los enojos. Empezó el enojo en el matrimonio, y pasan las semanas y eso va aumentando de calor, y la persona ya no está airada, ahora está más airada, y ahora ya está con amargura, con resentimiento. Y viene la ira, la gritería y levantar la voz y así. Y eso en el matrimonio se vuelve algo tremendo, algo que empezó bonito, algo que empezó bien, con sueños, con ilusiones. Después empiezan los resentimientos, los rencores, las amarguras. Recuerdo que una muchacha una ocasión me dijo, es que a mí mi madre me dijo estas palabras. Porque ella tomó una mala decisión un día en su vida, hizo algo que a la madre no le pareció, y la madre le dijo estas palabras que calaron en su corazón, y eso le quedó ahí grabado en su vida, y le dijo, oye, cuando tú eras niña estabas a punto de morir, ¿por qué no te moriste?, le dijo la mamá. Y esas palabras se quedaron presentes y nunca las podía borrar en su mente. Y sabes, son cosas que a veces nos hieren, que no podemos borrar en nuestra mente, a menos que venga el perdón de Dios en nuestra vida, a menos que Jesús venga y nos cambie nuestra vida. De otra manera lo tenemos ahí guardado, y tenemos en nuestra mente algo como si fuera un cofre ahí de cosas que tenemos muy marcadas y que en un momento determinado de nuestra vida salen. Cuando tenemos alguna situación similar, alguna situación semejante, vamos a ese cofre y la sacamos y la unimos junto con las demás cosas que están ahí, y eso nos genera más dolor, más tristeza. ¿Sabes cómo se puede decir que es la amargura? Una tristeza profunda. Había en la Biblia una mujer llamada Ana.
Ana tenía una rival que se llamaba Penina y Penina se burlaba de ella y Ana era estéril. Y se burlaba Penina de ella porque ella no podía tener hijos. Y entonces le decía todo tipo de cosas. Y esta mujer estaba muy triste. Sumamente triste. Estaba muy amargada. Y entonces ella fue al templo de Dios un día. Y ahí abrió su corazón ante Dios. Y derramó su corazón. Y Dios le liberó de toda esa amargura. Ella pudo ser libre. Solamente delante de Dios. Ahora, fíjense ustedes bien. ¿Cuáles son las principales cosas que te llevan a que tú tengas esto en tu vida, este pecado de amargura? Bueno, número uno, lo primero es la frustración. La frustración. ¿Qué es la frustración? La frustración es cuando quieres alcanzar algo y no lo logras. Eso es la frustración. Y la frustración puede ser de distintas cosas, ¿verdad? De distintas cosas, algún rechazo. Ahora, ahí tengan mucho cuidado los que no saben perder. Hay personas que no saben perder. Hay personas que se trazan metas pero no pueden lograrlas, y cuando querías algo y no lo obtienes, por alguna falta, por alguna situación difícil en tu vida, por falta de dinero, etcétera. ¿Y qué haces cuando no obtienes lo que quieres? Cuando no lo sabes manejar y dices, bueno, me voy a esforzar para poderlo nuevamente llevar a cabo. Ahora sí lo voy a lograr porque me voy a esforzar. Pero cuando tú no sabes manejar esta frustración, te frustras. Te frustras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te frustras, viene la amargura. Los que no saben perder se frustran con facilidad, y como no saben perder, entonces ¿qué pasa? De repente empiezan a mirar a los demás y se frustra, y la frustración te puede llegar a amargarte. Te puede llevar a la amargura. Otra cosa que te puede llevar a la amargura, las injusticias. No es algo que tú cometas. Es algo que tú recibes. Alguien que fue abusado verbalmente, psicológicamente, violentamente, fue abusado de pequeño, algo que te marcó, el maltrato excesivo, niños que fueron golpeados brutalmente por sus padres, sin haber razón, los golpeaban, o los abusaron, o abusaron de una mujer, abusaron de niña, o una madre que abusó de sus hijas en medio de golpes y de maltratos. Y todo eso, ¿sabes qué pasa? Le agarran un odio tremendo hacia la madre, y el rencor se mete ahí en la vida del ser humano. O cuando alguien tenía más posibilidades que otro, y esa lo veíamos como una injusticia, o alguien que te quitó algo que tú te habías ganado. Todas esas injusticias te llevan a la amargura. La injusticia. ¿Qué más? Jesús dijo que por eso nosotros tenemos que perdonar. Hay algo que es una palabra que seguramente ustedes han escuchado, se llama la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la forma en que nosotros, o la capacidad que nosotros tenemos de tratar con la frustración, con el dolor, con las pérdidas. Hay personas que cuando tratan con eso y no lo saben tratar, entonces se llama que tienen poca resiliencia. Pero las personas que pueden tratar con esto, a eso se le llama, o sea, que se pueden levantar, aún por muy fuerte que haya sido el golpe, muy fuerte que haya sido la situación. Y quiero decirte que si nosotros siempre tenemos la opción de perdonar, pero si no, podemos tener el rencor en nuestra vida, y entonces eso genera amargura. ¿Qué más genera amargura en nuestra vida? El rechazo. Ser rechazado. O sea, cuando una persona es rechazada, la discriminación, por algún defecto físico, por alguna enfermedad, el poner apodos que nos lastiman,
las palabras ofensivas, cosas que hemos escuchado de a lo mejor de personas que estaban cerca de nosotros. Tú no sirves, tú eres lo peor, eres la oveja negra de la familia, etcétera. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice ahí en Isaías, en el libro de los Salmos: aunque la madre se olvide de los hijos, yo no me olvidaré de ti, dice Dios. O sea, Dios nos está buscando. Él quiere que vengas a sus pies, porque Él quiere que seas una persona libre. La amargura. Ahora, ¿cuál es la medicina? ¿Cómo podemos ser libres de esto? Bueno, primero es reconocerlo. Reconocer que uno está en este problema, que tiene amargura. Y quiero decirte que esto suena fácil, pero es muy difícil. Es muy difícil. No, yo no lo tengo. O sea, yo no soy así. Y podemos negar precisamente lo evidente. Y podemos llegar, y a veces esto pasa, que lamentablemente pasa así. Todos se dan cuenta de quién somos, menos nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer para ser libres, ¿cuál es la medicina para esto? Número uno es reconocer que lo tenemos. Y cuando nosotros vemos, como el texto que leímos en Efesios 4:31, pues solamente basta ser un poco honestos para decir, bueno, enojos los tengo, iras, griterías, maledicencia, toda malicia. Si tengo uno de estos, quiere decir que tengo amargura. Ahora, ¿qué debo hacer? Número uno, reconocer. Porque reconocer es muy importante, porque eso nos va a llevar a pedir ayuda. En segundo lugar, lo que nos manda la Biblia es arrepentirnos. Fíjense cómo dice ahí: quítense de vosotros. O sea, a veces uno puede decir, bueno, es Dios, quítame la amargura. Bueno, yo voy a ir a AA, no sé, o algún otro grupo para que me la quiten. No nos va a ser quitada. Nosotros tenemos que dejarla. Nosotros tenemos que apartarnos. ¿Y cómo se aparta uno de ellos? Reconociendo y arrepintiéndonos. Pidiendo perdón, primeramente a Dios. Si es cierto, nos hicieron una injusticia, es verdad, fuimos rechazados, es verdad, nos dijeron malas palabras, pero entiende, es algo que nosotros decidimos guardarlo en nuestro corazón, y eso se fue haciendo grande y fue contaminando y contaminando y contaminando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, perdonar. Y ya decíamos la ocasión pasada que perdonar pues no es una cuestión de sentimientos. No, es que yo no lo siento y no quiero ser hipócrita. Perdonar es una decisión. Perdonar no es de decir, bueno, es que venga la persona y que me pida perdón, y si me pide perdón de rodillas, tal vez yo lo perdone. No, perdonar no es eso. Perdonar no tiene que ver con la otra persona. Perdonar tiene que ver con nosotros solamente. Porque la otra persona a lo mejor ya se fue o nunca va a venir. Y si yo me pongo a condicionar que la otra persona venga para yo dejar esto, y si nunca viene, y si ya se fue, o sea, fíjense ustedes que el no perdonar es darle autoridad a la persona que me hizo daño para que me siga dañando aún sin estar presente. Le estoy dando autoridad en mi vida. ¿Por qué? Porque cada vez que la veo, cada vez que pienso en ella, me hace daño en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, eso nos libera. Por otro lado, lo más importante de esto para poder perdonar, fíjense ustedes, es recordar el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, ¿a quién veo? ¿A mi familia? Perdonar como mi familia, pero mi familia está igual. Perdonar como fulano de tal, pero está igual, tiene los mismos problemas que yo. Entonces tenemos que ver a alguien que
nos haga sentir el que sí podemos, y en este caso pues es el mismo Señor Jesús. Fíjense ustedes que Jesús, cuando Él nació, fue rechazado. Cuando desde el mismo vientre de su madre, cuando Él estaba, dice que María y José llegaron al mesón, ahí en Belén. El mesón era como un hotel, como una casa de huéspedes, y cuando ellos llegan y tocan, salen ahí las personas, ven una mujer embarazada con dolores y le dicen: no hay lugar para ti, no hay lugar para ustedes. No hubo lugar para una mujer embarazada, no hubo lugar para una mujer encinta con dolores, y sabes, le dijeron: lo único que hay para ti es allá atrás, donde están las vacas, los burros, en el establo, ahí puedes llevar a que nazca tu hijo. Y ahí nació Jesús, en un pesebre. ¿Qué es el pesebre? El pesebre es una cajita de madera donde le ponen pasto y paja, y ahí es donde comen los animales. Ese es el pesebre. Ahí nació el Señor Jesús. Fue rechazado. Cuando Él creció y tenía 2 años, el rey Herodes mandó publicar un decreto que decía que los niños menores de 2 años tenían que morir, y entonces María y José agarraron a ese niño y se lo llevaron a Egipto, porque lo querían matar. Otra vez, y así, y durante su vida, cuando Él empezó su ministerio, fue rechazado por su misma familia. Sus hermanos no creían en Él, o sea, no la tuvo fácil Él. Sus hermanos no creían en Él. En una ocasión trataron de prenderlo porque dijeron: está loco, mi hermano se ha vuelto loco, está diciendo cosas que quién sabe de dónde saca, y lo querían agarrar y llevarlo a casa y atarlo. Está loco. Sufrió el rechazo familiar. Cuando él tenía 33 años y estaba predicando la palabra de Dios, llegó un momento en que la gente lo empezó a rechazar. A pesar de los milagros, a pesar de los beneficios, a pesar de todas las cosas que él hizo, y que él habló, y que él sanó, y que él liberó, y que él hizo muchos milagros, la gente lo quería matar. Le decían que era un endemoniado, le decían que estaba loco, que era un lunático. O sea, él padeció el rechazo, él padeció las injusticias, él padeció todo eso. Sin embargo, supo manejar la frustración. Mucha gente le seguía, y en un momento dice que se empezaron a ir cuando él empezó a hablar la palabra. Él les dijo: bueno, yo soy el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre, no tendrá sed. Y la gente empezó a irse. ¿Por qué? Porque la gente no quería eso. La gente quería a Jesús solamente para el beneficio, para tener el pan, pero no querían a Jesús para obedecerle, para honrarle. Y entonces empezaron a ir. Y sabes, de 20,000 personas que tenía en un momento, solamente se quedaron 12, los discípulos. Y él se voltea y les dice a ellos, y uno de ellos viene y le dice: Señor, todos están yendo. Y Jesús los ve y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Pero él supo manejar la frustración. Cuando llegó el momento de la muerte, todos le abandonaron. Le abandonó Pedro, le abandonó todos ellos, le abandonaron, todos sus discípulos. Judas le vendió, lo cambió por 30 monedas de plata, y dice que lo traicionó, lo vendió, y fue y lo entregó con un beso. Por eso de ahí se conoce el beso de Judas. Besó a su maestro y lo estaba entregando a los soldados, porque en ese momento ya Jesús no estaba públicamente, sino que él se escondía o se iba a lugares ocultos. Y en el huerto de Getsemaní tenían un lugar ahí, y ahí mismo sabía Judas dónde podía encontrarlo, y lo fueron a buscar y ahí lo entregó. Lo agarraron como si fuera un malhechor, lo amarraron, lo ataron del cuello, de las manos, de los pies, y lo llevaron así arrastrando a la cárcel, al pretorio, a hacerle un juicio injusto, donde le levantaron falsos, donde le levantaron calumnias, difamaciones, donde lo golpearon, y así lo estuvieron golpeando. O sea, Jesús padeció todo eso. Y cuando él fue llevado a la cruz, antes de eso, pues tú sabes, le golpearon la espalda con latigazos, le atravesaron la sien con espinas largas y puntiagudas, le crucificaron en una cruz, le clavaron las manos con unos clavos y los pies también, y estaba ahí todo ensangrentado. Y cuando Jesús estaba ahí en la cruz, las palabras que dijo fueron estas: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. O sea, él tuvo la capacidad. Él pudo haber guardado el rencor, pudo haber guardado resentimiento, él pudo haber llamado legiones de ángeles para terminar con eso, pero él no lo quiso hacer, sino que él perdonó. Y ese perdón, esas palabras de perdón tocaron fuertemente la vida de un hombre, un malhechor que estaba ahí al lado, y que al escuchar esas palabras dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El centurión que estaba ahí dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, que le había clavado la lanza en el costado, y ese hombre cayó rendido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Al ver el perdón. O sea, el perdón libera. El perdón trae libertad, el perdón trae confianza, el perdón arregla las relaciones, el soltar la amargura viene a ser una vida diferente, esa vida donde ha habido odios, donde ha habido rencores, resentimientos, golpes, pleitos, esa vida donde está a punto de quebrarse, puede haber una libertad. O sea, restaurar matrimonios, restaurar familias, restaurar relaciones con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con todos. ¿Por qué? Porque eso es el poder del perdón. Hay dos fuerzas que mueven este mundo, y una fuerza es el amor y otra fuerza es el odio. Hay gente que hace cosas por el odio, y me voy a pasar 10 años aquí en prisión, pero cuando salga esa persona me las va a pagar. O sea, hay energías que mueven el mundo, pero lamentablemente la amargura es una energía negativa. Y a veces nos dejamos llevar por eso. Y estamos haciendo las cosas solamente por eso, para demostrar. No necesitamos demostrar a nadie quiénes somos o qué podemos. Es el amor. Y cuando viene Dios a nuestra vida y reconocemos y nos arrepentimos y vemos el ejemplo de Jesús y lo seguimos, entonces podemos tener unas vidas diferentes. Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es que Dios quiere hacernos libres de estos. Yo no necesito conocer la vida de ustedes, pero yo lo que sí puedo decir es que todos tenemos esto. En nivel medio, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Eso sí, yo ya no lo sé, eso sí ustedes lo saben. Y cada uno tendrá que, pues delante de Dios, decirle: pues yo cómo lo tengo. ¿He sufrido esto? Vamos a meditar un momento, vamos a cerrar nuestros ojos. Medita un momento. Mientras escuchamos un canto, yo quisiera que todos estuviéramos con los ojos cerrados. Esto es algo muy personal. Esto es algo muy, muy personal entre tú y Dios, entre tú y la palabra de Dios. Y yo quisiera por un momento que tú pensaras en el rechazo que has recibido de personas muy cercanas, las frustraciones que has tenido en tu vida, yo creo que es un buen momento esta mañana, y que gracias a Dios y gracias al esfuerzo y aquí a la disposición que tiene el hermano, el ingeniero Salvador, su hermana, de poner este tiempo para que podamos meditar, porque esto va a beneficiar a todos, sobre todo a nuestras familias. Dios quiere que seamos libres. Pídele a Dios, a lo mejor por primera vez, dile: Señor, enséñame a amar, porque no he sabido amar. Enséñame a perdonar. Y Señor, perdóname, porque yo he tenido eso en mi corazón. Hoy hay tiempo. Esa estrella que ha caído ya en la tierra
está contaminando familias, personas, jóvenes, adultos, matrimonios, sociedades enteras. El mundo entero está siendo contaminado por esta amargura. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para que podamos ser libres. Yo te voy a pedir por un momento, si tú verdaderamente reconoces tener esto ahí en tu vida, dile a Dios: Padre, ayúdame. Mientras escuchamos este canto, tal vez alguien de una manera muy personal quiera ponerse de pie ahí en su lugar. Póngase de pie ahí en su lugar. Y ahí en lo profundo de tu corazón, pues dile a Dios: yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Necesito el perdón en mi vida. Me doy cuenta que he hecho mucho daño. También recibí daño, pero yo he hecho daño también. Habla con Dios. Ese es un momento especial donde podemos rendir nuestros corazones al Señor. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí, porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame.
vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame. Amén, amén, Señor. Santifícame. Gracias. Santifícame. Así es. Sí, Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, que tu palabra, que es como esa espada de dos filos, pueda seguir haciendo la obra en nuestras vidas, limpiando, trabajando, Señor. Que no regrese vacía, Señor, esta palabra, Señor, que dé fruto. Que pueda haber personas que corten de raíz con este pecado, Señor. Y gracias porque tú estás tratando con nosotros y nos das la oportunidad, nos das la medicina, nos las muestras, Señor, de cómo poder vivir una vida sana para contigo, para con las personas que nos rodean y también para con nosotros mismos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días, pues les agradezco mucho el que hayan asistido, hayan bajado a escuchar nuevamente pues acerca de las instrucciones que Dios quiere dar a nuestras vidas. También les agradezco el que veo que en esta ocasión pues hubieron menos celulares distrayendo o quitando la atención. Les agradezco y esperamos que dentro de 8 días nuevamente podamos estar aquí reunidos. También quiero pedirles, vamos a estar procurando iniciar las reuniones, es a las 9, vamos a procurar que sea con exactitud. Entonces de esa manera es que les pido que pues estén ustedes el que puedan bajar 5 minutos antes para que podamos estar listos e iniciar. Pues muchas gracias, buenos días, estamos despedidos.